Bendito el Señor. Amén. Precioso Padre, santo y poderoso, mi Señor, nos presentamos delante de ti rogándote que seas tú tomando todo en tus manos, Padre. Mi Señor, toma en tus manos, mi Señor, y seas tú obrando y hablando, Padre Santo, Padre amado, a través de tu preciosa palabra, Padre, para todo aquel, Padre Santo, Padre amado, que escuche, Señor. Ministra tu palabra primeramente sobre mí, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Padre. Y seas tú hablando, no permitas, mi Señor Santo, que haya nada, Padre, nada carnal, mi Señor, sino que sea tu Santo Espíritu en todo momento, Padre, hablando, mi Señor, primeramente a mí, Padre, y después a todo aquel que escuche, Padre Santo. Ministra, mi Señor, Padre Santo, Padre amado, ministra tu preciosa palabra en esa muestra de amor, Padre Santo, incansable que tú tienes, mi Señor, mientras no llegas, Padre Santo, Padre amado, mientras no llega la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, destapa los oídos espirituales, Padre, abre el entendimiento, Padre bendito, Dios de la gloria, de todos aquellos, Padre, que quieran, mi Señor, conocerte, Padre, mi Señor, aún de aquellos que queremos estarte sirviendo legítimamente, mi Señor, abre nuestro entendimiento, trata con nosotros para que cada día realmente podamos esforzarnos más y más por agradarte, Padre Santo bendito, peleando la batalla por la santidad, velando en todo tiempo y en todo momento, mi Señor. Ministra sobre todo aquel que escucha, Padre Santo bendito, lleva sanidad, Padre, lleva sanidad del cuerpo y del alma, Padre Santo bendito, lleva sanidad para buscar de ti, Santo Dios, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, y glorifícate grandemente, Padre. Toda oposición del diablo en esta hora queda inoperante, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Y sea tu preciosa palabra predicada, Padre, a través de tu Santo Espíritu, mi Señor. Seas tú hablando, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, te damos, Padre. Gracias por ese amor tan grande, por tu misericordia y por tu paciencia que tú nos tienes, Señor. Gracias, Padre Santo, por habernos amado, mi Señor. Gracias, Señor. Padre bendito, derrama de tu amor en nuestras vidas, mi Señor, y ayúdanos a buscar incansablemente, Padre, y a tratar de no perder la llenura de tu Santo Espíritu, aquel que la tenga, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Glorifícate grandemente, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar de la libertad, ¿verdad? Pero no la libertad que nosotros queremos o creemos o vemos, sino poder ver a la luz de la preciosa palabra del Señor a qué libertad Él nos ha llamado, cuál es esa libertad, ¿verdad? Vamos a ir buscando ahí en Gálatas 5, para comenzar, sí, a ver la libertad de Cristo, ¿verdad? Porque hemos sido llamados a libertad, amén. Pero entonces, para poder limpiar nuestro entendimiento, ¿verdad? Para poder llegar a un entendimiento pleno de lo que el Señor habla, de lo que el Señor quiere, de lo que dice la preciosa palabra del Señor, amén. Bendito el Señor. Gálatas 5, ¿sí? Vamos a comenzar ahí. El subtítulo dice, estad firmes en la libertad, ¿verdad? O sea, no movernos de esa libertad, ¿sí? Vamos a ver qué dice aquí. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Dice, aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. ¿Sí? O sea, en el tiempo antiguo el que se circuncidaba estaba bajo la ley, ¿verdad? Entonces para ser salvo tenía que cumplir todas las cosas de la ley. Los que estamos en la gracia, ¿sí? No tenemos que circuncidarnos, ¿verdad? Y aquí en el pueblo se había comenzado a legalizar, ¿viste? A extraviarse, ¿verdad? De la verdad de Cristo, ¿sí? Entonces ahí estaba Pablo exhortando, ¿sí? Dice, he aquí yo, Pablo, dice en el 2, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿verdad? O sea que si nosotros comenzamos a justificarnos por cosas del Antiguo Testamento, como por ejemplo, lo dice ahí, ¿verdad? La circuncisión que era para el pueblo de Israel, ¿verdad?
se obligaban a las almas a circuncidarse y los hacían caer de la gracia, porque en realidad eran justificados por la ley, pero tampoco porque tenían que cumplirla toda, ¿verdad? Entonces por eso lo dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, ellos habían entendido la palabra, ¿verdad? ¿Quién los torció? Pregunta Pablo, para no obedecer a la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que nadie nos tuerza o nos contamine, ¿sí? Para que podamos realmente obedecer a la verdad, que es la palabra del Señor, ¿sí? Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, no es Cristo el que los hacía volverse atrás a la ley, ¿verdad? Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, ¿verdad? Pablo era perseguido, ¿verdad? Padezco persecución todavía, dice, por predicar a Cristo, por predicar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si había que circuncidarse para ser salvo, ¿de qué servía todo el sacrificio que había hecho nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice: ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. ¿Verdad? Acá en este pasaje vemos que Pablo habla a los Gálatas, ¿verdad? Porque habían personas encubiertas que se habían entrado, ¿verdad? Y que los estaban obligando o diciendo, ¿no?, que tenían que circuncidarse, que si no se circuncidaban no tenían salvación, ¿verdad? Anulando así el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Hoy día nosotros vamos a mirar y ya sabemos, ¿verdad? Que, o sea, espero en el nombre de Jesús que la tengamos clara, ¿no? Que realmente somos salvos, ¿no? Como dice ahí, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si comenzamos a hacer cosas de la ley o pensar que si hacemos esto, si hacemos lo otro, seremos salvos, nada de lo que hagamos nos salva. Nada de lo que hagamos nos salva, solamente la misericordia y la gracia del Señor, ¿verdad? Por eso lo único que nos salva a nosotros es el arrepentimiento sincero dentro de nuestro Señor, delante de nuestro Señor Jesucristo, ser limpios con la sangre de Él, ¿verdad? Limpios de nuestros pecados y bueno, en su misericordia seguir avanzando. Y eso es lo único que nos va a salvar si perseveramos hasta el final, ¿verdad? Y no hay un momento en nuestra vida en el cual podamos decir: uy, soy salvo, o sea, ya está. Salvo, siempre salvo. No lo hay, porque la salvación hay que cuidarla con temor y temblor, ¿verdad? Entonces, simplemente por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo que somos salvos, ¿no? Esperando esa justicia, como dice ahí, en que lo acabamos de leer, ¿verdad? Esperando la justicia en Cristo, ¿verdad? Pero digamos el 4, dice 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿sí? O sea, si nosotros nos ponemos a hacer cosas para ser salvos, caímos, o sea, desistimos de la justicia, ¿verdad? En el 5 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, y esa justicia es Cristo, ¿sí? Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, la fe que obra por el amor. Y luego vamos a ver cuál fe es la que tenemos que tener y a qué nos guía esta libertad, ¿verdad? Yo voy a leer 2 versículos y quiero que los razonemos, ¿verdad? El 5:1, ¿sí?
Y el 13, 5:13. Estamos en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 1 dice: Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y en el 13 nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Vamos a quedarnos con esos dos versículos. ¿Por qué? Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos llamó. La libertad con que Cristo nos llamó no es cualquier libertad, no es la libertad que nosotros creemos. En este país, aquí en Uruguay, ¿verdad? Podemos decir, hay libertad de culto. Gloria a Dios. Tenemos libertad de culto, ¿verdad? Hay cantidad de hermanos en otros países que no tienen libertad de culto, ¿verdad? Que son perseguidos, azotados, asesinados, torturados en todas maneras para que puedan negar a Cristo o simplemente porque profesan la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Son perseguidos, torturados, ¿sí? Ahora tenemos que entender, aquí en estos países donde hay libertad de culto, y yo lo pondría entre comillas, ¿sí? Entre comillas lo pondría esa libertad de culto. ¿Cuál es la libertad a la que Cristo nos ha llamado? Porque a nosotros no nos interesa que aquí haya o no haya libertad de culto. Nos tiene que interesar a cuál libertad nos llamó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuál es esa libertad a la cual Él nos llama? Porque así como lo dijo Pedro, ¿no? Y ciertamente debe de ser así, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Entonces, si hemos sido llamados a una libertad, ¿sí? A una libertad, dice la libertad con que Cristo os llamó, ¿sí? Os hizo libre, ¿no? Ahí tenemos que permanecer, pero tenemos que saber cuál es esa libertad, porque muchos hemos estado y estamos engañados durante muchísimo tiempo con simplemente esa frase engañosa y mortal, diría yo, para la fe en Cristo, mortal para el cristiano, libertad de culto, amén. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que ser libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de todo lo que nos ata, libres de todo, ¿verdad? Y dice en el 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Somos llamados a estar libres, ¿sí? Dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nosotros somos llamados a una libertad de adoración, pero también una libertad de servicio. Si bien hay libertad de culto, entre comillas lo diría yo, porque realmente mi hermano, mi hermana, oyente, quien quiera que esté escuchando, realmente puede probarlo. Si usted realmente se mete en oración, buscando al Señor, en ayuno por las almas, en batalla, haciendo lo que dice la palabra del Señor, yo quiero ver a ver si usted tiene libertad de culto aquí. Libertad de culto legal, pero el diablo no respeta las leyes. Y nosotros no tenemos esa libertad, solamente que el pueblo de Dios se ha confiado en esa supuesta libertad de culto y se ha sentado en sus casas y se ha dedicado simplemente a clamar por lo que es necesario, ¿verdad? Dice la palabra que pedimos y pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites. Y muchos de nosotros podemos decir delante del Señor: yo no te pido nada material, pero basamos nuestras oraciones en lo que tenemos alrededor y en lo que a nosotros nos hace bien y lo que nosotros queremos, olvidándonos de las pisadas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, de la tortura que Él sufrió, de la persecución, de lo que Él dijo que lo que el Maestro sufriría, nosotros tendríamos que sufrirlo, olvidándonos de todo lo que sufrieron los discípulos, los apóstoles, todo aquel que sirvió a Cristo fue perseguido, ¿verdad? Y nosotros estamos tan cómodos y no somos perseguidos simplemente porque estamos engañados por una mentira falsa, ¿sí? Una mentira falsa de que vivimos en una libertad de culto, y esa libertad de culto nos deja paralizados, nos deja
fríos, apáticos, distantes, porque esta libertad de culto, ¿sabe qué hace? Nos permite ir a los cultos tranquilamente. Tengo libertad de culto, voy a los cultos, ¿sí? Y estoy hablando de los que se congregan, de los que nos congregamos, perdón, de los que nos congregamos, de los que no faltamos, de los que estamos firmes supuestamente. Y también lo pondría entre comillas y subrayado, porque no es a eso a lo que el Señor nos llamó. Nuestro Señor Jesucristo nos llamó a ser perseguidos. Perseguidos. Durante mucho tiempo yo me pregunté por qué yo no tenía enemigos. ¿Por qué nadie se levantaba contra mí? Y la respuesta fue muy sencilla. Porque yo no estoy trabajando para Cristo. Porque yo no le estoy sirviendo. Porque quizás voy a la iglesia y me congrego y quizás aún predico y quizás aún canto alabanzas. Pero realmente me he enrolado en el ejército de Cristo. Realmente soy un soldado de Cristo, porque un soldado no tiene licencia, no tiene vacación. Un soldado podrá tener su licencia, pero si hay guerra se la cortan y lo llaman y tiene que ir a la guerra y tiene que enfrentar. Y Cristo nos llamó a ser soldados. Entonces, si nosotros no somos perseguidos, no estamos sirviendo a Cristo. Si nosotros no somos perseguidos, no estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo como debe de ser servido. Si no somos perseguidos, atormentados y asediados por el enemigo, es que estamos muy tranquilos, demasiado tranquilos, y el diablo feliz con nosotros. Quizás nos mande alguna cosita por ahí, quizás una enfermedad, porque total sabe que nos viene una enfermedad y nosotros nos atribulamos y nos preocupamos por esa enfermedad y nuestra oración va a estar basada en eso. Cuando realmente nuestro Señor Jesucristo nos llama a amar a nuestros hermanos, ¿sí? Amar a nuestros hermanos. Y lo dice ahí, ¿sí? En el versículo 14, Gálatas 5, capítulo 5, versículo 14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo estoy enfermo o enferma. Entonces mi oración es para que el Señor me sane para poderlo servir. Y no, mi hermano, mi hermana, oyente, amigo, no. El Señor quiere que nosotros peleemos la batalla realmente a esa libertad. Él nos ha llamado. Él nos ha llamado a una libertad de ataques del diablo, de persecución del diablo, no de vara del Señor, sino de ataques del diablo donde nosotros podamos demostrar el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo será glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo si nosotros estamos tan tranquilos, y nos pensamos que es porque estamos en santidad? Y dudamos de que Pablo, de que Pedro, de que tantos discípulos presos, atormentados, estuvieran en santidad, siendo ellos los que han quedado aquí en la palabra como testimonio. Nos creemos que realmente estamos en una libertad y estamos más presos que esos hermanos que son perseguidos. Porque nosotros que estamos en libertad tenemos la obligación, si realmente el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, de batallar, de pelear la batalla en el campo espiritual. Entonces, cuando nosotros realmente estemos peleando la batalla en el campo espiritual, dando golpes certeros en el campo espiritual, vamos a poder ver y sentir en nuestra vida, en nuestro cuerpo, los ataques del diablo, lo que el Señor permita, Amén. Pero realmente el pueblo de Dios en este país, y no sé dónde más, pero sé que hay muchos países que están en una frialdad, en una apatía, en una distancia, no solamente del sufrimiento de nuestros hermanos, ¿verdad?, sino de la voluntad de Cristo. ¿A cuál libertad nos llamó nuestro Señor Jesucristo? Nos llamó a congregarnos, ir y venir a los cultos, orar 1, 2, 3 veces por día,
estamos tranquilos. Mi hermano, mi hermana, si usted está tranquilo, pídale al Señor que le enseñe a orar, pídale al Señor que le enseñe a batallar, pídale al Señor que le muestre, ¿sí?, para qué lo quiere, porque el Señor, dentro de las casas de oración, muchas veces hay quien predique y hay quien cante alabanza. Pero habrá soldados que realmente doblen las rodillas allí en lo privado, cerrando la puerta de su aposento y peleando la batalla. Habrá soldados valientes que se postren delante del Señor y le pidan sobrellevar las cargas de los siervos. Habrá soldados valientes que se postren delante del Señor y pidan al Señor ponerse en la brecha por un hermano que no está pudiendo avanzar. Habrá soldados valientes que lleven la carga de ese hermano que está tan enfermo que no puede ver cuál es el problema. Habrá realmente quien tenga amor por el prójimo, como lo dice aquí que es el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y nos desesperamos cuando nosotros estamos enfermos. Pero ¿será que le pedimos al Señor que guíe nuestra oración para orar por los enfermos, por los presos, por los perseguidos? ¿No será que más bien estamos fríos, apáticos, indiferentes, totalmente ciegos y presos, como lo dice allí en Gálatas 5:1? Yugos de esclavitud. Nos creemos libres, pero estamos presos, porque nuestra oración está presa, porque hemos olvidado pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Hacemos de nuestra oración una repetición y podemos decir, sí, pero yo le digo al Señor, guía mi oración, pero dejo que lo haga. ¿Le pido realmente que quiero aprender a orar o simplemente le pido que guíe mi oración y recito delante de Él lo que viene a mí simplemente y listo, me levanté y me fui? Hay muchas maneras de batallar y solamente nuestro Señor a través del Espíritu Santo es quien puede guiarnos y enseñarnos, porque el diablo es muy astuto. Y hay que orar de distintas maneras en cada uno de los problemas. ¿Y quién nos puede guiar sino el Señor? Pero dejemos ya de estar orando por nuestras cosas. Señor, no me da el dinero. Señor, estoy enfermo. Señor, ya dice el Señor que busquemos el reino de Dios y toda su justicia, ¿sí? O sea, seamos perdonados de nuestros pecados, arrepintámonos de nuestros pecados. Buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Está enfermo, trabaje para el Señor. No le da el dinero, trabaje para el Señor. Tiene problemas en su casa, trabaje para el Señor. Haga a un lado, hermano, todo este engaño del diablo que nos ayuda simplemente a poner nuestros ojos en los problemas, en lo que nos rodea. Y nos está privando de la libertad de estar en la presencia del Señor. Nos está privando de la libertad de batallar y servir al Dios de la gloria, al Dios todopoderoso, al Dios de los ejércitos, a ese que nos da la victoria. Estamos en derrota continuamente porque estamos peleando batallas perdidas. En el nombre de Jesús, que el Señor abra el entendimiento y levante verdaderos soldados, guerreros, batalladores, para golpear, dando golpes certeros en el campo espiritual. No golpes a la aventura, sino golpes certeros, guiados por el Señor. Amén. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Meditemos qué es lo que quiere el Señor, qué es lo que dice la palabra. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servir.
Eso es otra cosa que viene juntito con la libertad y que lo vamos a estar viendo, servir al Señor. ¿Cómo se sirve al Señor y qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Ay, mi hermano, mi hermana y todos los que escuchan, realmente muchas veces nos dedicamos a doblar nuestras rodillas y a pedirle al Señor que nos muestre nuestro ministerio, que nos muestre los dones. Ay, nuestro corazón está tan frío, tan apático, tan indiferente. Entendemos que podemos tener un ministerio y perdernos en el infierno, tener dones, ser usados y perdernos en el infierno. Porque lo que necesitamos es el amor de Cristo, el amor de Cristo. Y lo dice allí donde habla de los dones espirituales, amén. Lo dice allí. El Señor nos habla de los dones espirituales, sí, pero nos dice que sin amor nada somos. Entonces realmente tenemos, mis hermanos, que procurar el amor de Cristo. El amor de Cristo, que el amor de Cristo sea derramado en nuestros corazones para que a través de ese amor nosotros podamos servir al Señor realmente, como Él quiere que le sirvamos, amén. Como Él quiere que le sirvamos. Nunca se olvide del libro allí de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13, ¿sí? La preeminencia del amor, preeminencia, es lo más grande, el amor de Cristo, porque eso es lo único que nos lleva a servir al Señor con un corazón limpio, a servirlo como Él debe de ser servido, a poner nuestra vida por nuestros hermanos. Recuérdese, Primera de Corintios, capítulo 13. Preeminencia del amor. Es más importante que los ministerios, que los dones. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que entrados en nuestro aposento, allí oremos. Que lo que hagamos en privado Él recompensará en público. ¿Y qué recompensa más grande que la salvación? ¿Qué recompensa más grande que poder ver batallas ganadas, almas convertidas, arrepentidas, hermanos que son perseguidos, que logran llegar a la corona de vida eterna? Pidámosle al Señor que nos enseñe a pelear la batalla, que nos enseñe a orar. No creamos que sabemos, porque cada día tenemos que aprender. No sabemos orar, pedimos y pedimos mal, lo dice en Santiago, ¿verdad? Pedimos para nuestros deleites, y el deleite no es algo que comamos o algo simplemente de la carne, sino es cualquier cosa que a nosotros nos beneficie, amén. Entonces nosotros tenemos que realmente pedirle al Señor que nos ayude, que nos socorra, que nos dé el entendimiento de cuál es la libertad a la cual Él nos ha llamado, amén. Vamos a irnos a San Juan, capítulo 8, versículo 31. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y lo citamos. Citamos ese versículo, citamos el 38. Pero es necesario que podamos ver y leer todo el contexto, ¿verdad? Estamos en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Y ahí dice como subtítulo, la verdad os hará libres, ¿sí? Vamos a ver cuál es la verdad y cuál es la libertad a la cual somos llamados. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Habían creído, pero todavía no conocían la verdad. Dice en el 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y fijémonos que en el 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿sí? Pero mire también lo que les dice aquí en el 34.
El creer, ¿sí? El creer no es tener fe. Recordemos que la fe sin obras es muerta, sin frutos, sin obras. En el 34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Acuérdese, mi hermano, mi hermana, que el pecar no solamente es el hacer algo, también el pecar es no hacer lo que tenemos que hacer. Hay pecados de acción, o sea, de que nosotros hacemos algo que ofende a nuestro Señor Jesucristo. Pero están los pecados de omisión, que son las cosas que no se hacen. Las cosas que no se hacen. Y recordemos que dice la palabra del Señor que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y tenemos delante de nosotros la preciosa palabra del Señor, su testimonio, su vida y la vida de cada uno de los que le siguieron, que fueron perseguidos. ¿Y usted es diferente y va a ser salvo? Usted y yo somos diferentes, distintos, y vamos a ser salvos, no siendo perseguidos, no siendo atacados por el diablo. Si nosotros realmente buscamos de Cristo, vamos a ser perseguidos. Si nosotros realmente seguimos a Cristo, vamos a ser perseguidos. Burlados de nosotros, se burlarán de nosotros también. Nos vituperarán. Tenemos que vivir eso. Estamos muy cómodos donde estamos y no queremos eso, pero es parte. Dijo el Señor, la copa que me has dado no la he de beber. A nosotros nos toca, si queremos la salvación realmente, seguir las pisadas de Cristo. Y Cristo caminó hasta la cruz. Cristo caminó hasta la cruz. Amén. Vamos a ver lo que dice ahí. Así que les decía nuestro Señor Jesucristo en el 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Sí? Fijémonos una cosa. Nosotros citamos, ¿sí?, el versículo 8, el capítulo 8 del libro de Juan, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Para conocer la verdad tenemos que esforzarnos y permanecer en la palabra del Señor. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sí? Si conocemos la verdad nos hace libre. Para conocer la verdad tenemos que permanecer en la palabra del Señor y ser sus discípulos. Muéstreme un solo discípulo que no haya sido perseguido. Un discípulo aquí en la Biblia que haya estado como estamos nosotros. Uno solo. Muéstreme uno. No lo hay, ¿verdad? No lo hay. ¿Será que somos discípulos del Señor? ¿Somos discípulos del Señor por predicar su palabra? ¿Somos discípulos del Señor por cantar o dirigir las alabanzas? ¿Somos discípulos del Señor por congregarnos y evangelizar? No hay un discípulo que no pelee las batallas en oración. No hay un discípulo que no pelee las batallas en ayuno, en ruego, súplica y sobre todas las cosas
en santidad, en humildad, tomado del Señor y pidiéndole que nos ayude, que nos enseñe, que nos guíe, que nos enseñe a pelear la batalla, que nos enseñe a orar. Entonces la pregunta es, ¿somos discípulos de Cristo? ¿Estamos en la libertad a la cual Él nos ha llamado? ¿O estamos en la libertad que nos ha gustado? Creyéndonos y engañándonos a nosotros mismos que seremos salvos por predicar la palabra del Señor, por congregarnos, por orar de vez en cuando por los hermanos, pero poniendo primeramente mis necesidades, por buscar 2, 3 veces del Señor un rato. ¿A cuál libertad nos llamó el Señor? Pregúntele al Señor, pregúntele en oración a cuál libertad Él nos llamó. Vayamos al libro de Hebreos 10. Al libro de Hebreos capítulo 10. Bendito es el Señor. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 10. Y moléstese hasta el versículo 19. Aquí en este libro, Hebreos 10, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Cómo nos abrió el camino? Prestemos atención cómo Él nos abrió el camino. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a comenzar desde el final. Congregar. Congregar no es ir a la iglesia. Congregar es ser de un mismo sentir. ¿Y de un mismo sentir con quién? ¿Con todos los hermanos que están en la carne? No, de un mismo sentir con Cristo. De un mismo sentir con el Espíritu Santo y con aquellos hermanos que están realmente siendo soldados de Cristo, siendo perseguidos por predicar y por hacer la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, así que hermanos, dice en el 19, hermanos, está hablando a hermanos, los que se congregan, los que van a la iglesia, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, ¿sí? A través de cuando destrozaron su carne, porque destrozaron su cuerpo, lo destrozaron, para que nosotros tuviéramos esta libertad de entrar al lugar santísimo. ¿Y qué es el lugar santísimo? Ese lugar santísimo no es la casa de oración como me han dicho, no, ese lugar santísimo es la misma presencia del Señor, la presencia del Señor. Yo puedo decir, voy a la presencia del Señor y postrarme de rodillas y orar y no llegar ni acercarme al Señor, y Él escucha mi oración, pero yo no estoy en la presencia del Señor. El lugar santísimo es estar en la presencia del Señor, es aprender a escucharlo, es que nuestra oración sea un diálogo con el Señor, es pedirle al Señor que Él nos enseñe a pelear la batalla en cada momento, que Él nos guíe a dar golpes certeros en el campo espiritual, que nos enseñe realmente a ser soldados, ¿sí? Ese es el lugar santísimo, donde le adoramos. Y muchas veces llegamos a adorarle, ¿sí? y nos quebrantamos en una emoción. Y el Señor en su inmensa misericordia ministra por nosotros, pero Él nos llama
para que nuestra vida sea una adoración a Él. Entonces, para poder adorarlo, ser esos adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad, yo tengo que ser un soldado. Yo tengo que ser un guerrero, batallador en el campo espiritual, a dar golpes certeros en el campo espiritual, peleando la batalla por las almas, peleando la batalla, pero nosotros peleamos la batalla y queremos ver los resultados. Y no es así. Porque el Señor nos llama a orar en lo privado y Él recompensa en público, ¿verdad? Él da la victoria y quizás nosotros ni siquiera lo veamos, pero nosotros queremos ver los resultados y nos desanimamos y le clamamos al Señor y cambiamos nuestra oración y dejamos de orar como Él nos enseñó que oremos. Volvámonos al Señor, busquemos ese lugar santísimo, peleemos la batalla. Doblemos nuestras rodillas delante del Señor, pero dobleguemos nuestra alma delante del Señor, nuestras voluntades delante del Señor, para que realmente podamos poner nuestra vida por la de nuestros hermanos. Amén. Así que dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es de su carne, ese velo que se rasgó fue por su carne, dice de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, importante, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura, con agua pura. ¿Sí? Esta es la manera en la cual tenemos que presentarnos al Señor en el lugar santísimo. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, librándonos de obras muertas, y lo vamos a ver cuando toquemos el tema de servir al Señor. Lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. ¿Para qué nos hizo libre el Señor? Para entrar al lugar santísimo, para pelear la batalla, para mantener firme nuestra profesión, ¿sí? Porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Nos dice el Señor que Él no quiere la muerte del que muere. Peleemos por los que están muriendo, y no físicamente, sino espiritualmente. Peleemos por los que están muertos. Peleemos por los perseguidos, peleemos. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y confirma la palabra, ¿verdad? En nuestras oraciones considerémonos unos a otros, para que podamos estimular a los hermanos que tenemos al lado, dándoles aliento, pero también que nuestra oración de batalla vaya en un refuerzo a aquellos hermanos que realmente lo necesitan, a aquellos hermanos que necesitan que su fe sea estimulada, que su amor sea estimulado, que las buenas obras sean estimuladas, ¿verdad? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Esas son las libertades a las cuales el Señor nos ha llamado, y no sé, yo me deleito en la palabra del Señor, me deleito en la enseñanza que Él nos da, y tengo los pasajes anotados aquí y sé que voy a volver a leerlos, a pensar, para poder orar al Señor con plena entendimiento, pidiéndole al Señor que me enseñe, ¿verdad? Que no seamos como esos judíos que nos hablaban en Juan 8:31, ¿verdad? Habían creído en Él, pero eran hijos del diablo, hacían las obras del diablo, ¿verdad? Recordemos, refresquemos esto, tengámoslo por presente. Pecado no es solamente lo que hacemos, sino también lo que no hacemos. Eso es pecado también, lo que no hacemos. Amén. Bendito el Señor. Vamos, yo quiero ir para terminar. Quiero ir a Hebreos 11. Esto da para mucho, ¿verdad? Estamos ahí, pero quiero leer del 32
Hebreos 11, un poquitito más adelante, el 32 en adelante vamos a leer, ¿verdad? Simplemente para refrescar nuestro entendimiento, para poder entender que todos aquellos que han creído en Dios y le han servido han sido perseguidos. ¿Y cuál es la fe? Recordemos que dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? No podemos decir yo tengo fe en Cristo y no peleo la batalla y no soy perseguido y no soy escarnecido, burlado por los demás. Tenemos que sufrir lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Y no es que salgamos a buscar que se burlen de nosotros. Simplemente tenemos que empezar a trabajar realmente, a pelear la batalla como es. Amén. Vamos a ir a mirar en Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Sí? Dice ahí. Y nos viene hablando, ¿verdad?, de la fe. Todos conocemos el capítulo de Hebreos 11. Nos habla de la fe y nos cita muchísimos ejemplos, ¿verdad? Pero yo voy simplemente a leer unos versículos aquí, del 32 hasta el final, ¿verdad? Para que podamos razonar, pensar un poco. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Gedeón, un hombre común y corriente, ¿sí?, que le pidió señal al Señor una vez, 2 veces para servirlo, y que tuvo que confiar en el Señor, que disminuyó y disminuyó el número de los guerreros que iban con él, y él no era un hombre de batalla, pero al Señor le agradó hacerlo así, amén. Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Quién escribe este libro de Hebreos? No existe la certidumbre de quién, se dice que Pablo. No existe una prueba certera de que lo haya hecho él, pero no nos queda duda de que era un hombre de Dios y de que era un discípulo. Y haya sido Pablo o haya sido cualquier otro, sabemos que también pasó por todo lo que acabamos de leer. Si bien lo que acabamos de leer se refiere al Viejo Testamento, son todos personajes antes de Cristo, ¿sí? Pero quien lo escribió también sufrió estas cosas, ¿sí? Y todos aquellos discípulos y nuestro Señor Jesucristo que dejó las pisadas para seguir. Y voy a volver a leer. 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles.
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. ¿Entendemos por qué el sufrimiento, por qué la persecución? Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, ¿sí? No es digno, ¿por qué? Porque lo que llevamos, ¿sí? Cuando servimos realmente al Señor es la luz de Cristo y aquel que no la quiere no la recibe. El mundo no es digno de recibir la luz de Cristo. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo prometido? Salvación y vida eterna. ¿Sí? No recibieron ese reino incorruptible, así como lo tenemos nosotros delante, ¿verdad? No recibieron lo prometido. Ellos caminaban como viendo el invisible, ¿verdad? Pero tuvo que venir Cristo. Pero miren lo que dice en el 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que ellos fueron perfeccionados por todo lo que vivieron. O sea que nosotros tenemos que vivirlo. Hay una parte de la palabra que dice que los mismos sufrimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces vaya que si somos hermanos, si somos hijos de Dios, si somos fieles, si somos siervos, tenemos que ser perseguidos. Y todas estas cosas que dice aquí, sí. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y eso no quiere decir que nosotros, una cosa mejor, que nosotros tengamos paz y tranquilidad, ¿no? No. Quiere decir que nosotros estamos cada vez más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Estamos cada vez más cerca porque muchos esperaron y dejaron este buen testimonio confiando en ser arrebatados por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos testimonios de hermanitos preciosos que han quedado grabados, ¿sí? En internet, que ellos esperaban la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo y es inminente, ¿sí? Cristo viene y viene pronto, pero si nosotros no somos perfeccionados a través de los quebrantos, como nuestro Señor Jesucristo fue, ¿sí? Varón perfeccionado, ¿sí? En los quebrantos, en todo lo que Él sufrió, fue perfeccionado, ¿sí? Y nos dejó la huella. Y dice, ¿no? Que el que aprende no es más que su maestro. El discípulo no es más que su maestro, ¿verdad? Entonces, ciertamente, tenemos que prestar atención a nuestra vida, ¿sí? Vamos a seguir con este tema, vamos a seguir hablando de esto porque hay mucho. Creo que no toqué ni la mitad de los pasajes que el Señor me había dado, ¿verdad? Pero quedémonos en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Con este llamado de atención que nos hace nuestro Señor Jesucristo, que nos hace el Espíritu Santo, que nos hace a través de la preciosa palabra del Señor. Dice, proveyendo para nosotros, ¿verdad? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tenemos que sufrir las mismas cosas para ser perfeccionados juntamente con todos ellos. Pero también tenemos que hacer todo esto que hicieron ellos. Dice en el 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Sí? Fijémonos en el 36. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Sí? Que realmente podamos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Es muy fácil decirlo, pero realmente tenemos que escudriñar nuestra vida. Tomemos la libertad para la cual hemos sido llamados.
tomemos esa libertad y que el Señor nos dé entendimiento, que sea el Señor ministrando en nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración. Precioso Padre Celestial, santo, poderoso, precioso Señor, te alabamos, te adoramos, glorificamos tu santo nombre, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, por tu amor, tu misericordia, por tu palabra, por cada exhortación, por cada reprensión. Gracias, Señor. Gracias por cada llamado de atención. Gracias, Señor. Padre, ministra, Señor. Ministra, quebrántanos el corazón de piedra, Señor. Ayúdanos a ver cómo estamos delante de ti. Ayúdanos a realmente identificar si caminamos en la libertad a la cual hemos sido llamados. Ayúdanos a escudriñar y ayúdanos a caminar hacia esa libertad, Padre, esa libertad gloriosa. Mi Señor Santo, en el nombre de Jesús, ayúdanos realmente a llegar al entendimiento, Padre Santo, Padre amado, de lo que decía Pablo, mi Señor, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir y el vivir es Cristo y el morir es Cristo. Bendito Padre, que realmente podamos crucificar nuestras carnalidades, nuestros deseos, Padre, y podamos servirnos los unos a los otros, poner nuestra vida por nuestros hermanos, mi Señor. Padre Santo, ayuda a tu pueblo a llegar a entendimiento y a ser libre, Padre, libre, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, de todas las prisiones y encarcelamientos y enjaulamientos mentales y espirituales, Padre, que hemos vivido hasta el día de hoy, Padre Santo bendito, por esta falsa mentira, este engaño del diablo de que estamos en libertad de culto. Libertad de culto, simplemente con esa frase, Padre, hemos sido anulados durante años y años, Padre, hemos sido anulados, Señor. Despierta, Padre, despierta a tu pueblo, despiértanos como verdaderos soldados, como verdaderos batalladores, Padre Santo, para tener la libertad a la cual tú nos has llamado y no conformarnos con la libertad, Padre Santo bendito, que nos da el diablo, Señor, que nos permite congregarnos, mi Señor, que nos permite orar, mi Señor, Padre Santo, que nos permite ayunar, Padre, pero tenemos cerrada la entrada, Padre Santo, por nuestra incredulidad, por nuestra falta de amor al lugar santísimo, mi Señor, a la guía, Padre Santo bendito, de tu Santo Espíritu, mi Señor, bendito Dios. Mi Señor, que por tu amor y misericordia, Padre Santo bendito, esos barrotes, Padre, que tienen prisionero a tu pueblo en la mente, Señor, sean rotos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, sean rotos, Padre bendito, Dios de la gloria. Guíanos a la batalla, mi Señor, guíanos a la batalla, ayúdanos y enséñanos a dar golpes certeros en el campo espiritual que repercutan, que den donde tienen que dar, que el enemigo tenga que retroceder, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor. Padre, derriba la mentira del diablo, Padre Santo bendito, y ayúdanos a la libertad a la cual tú nos has llamado, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Tu palabra sea ministrada sobre todo aquel que la quiera recibir, Señor. Yo te ruego, Padre, te ruego, mi Señor, que estés haciendo la obra en mí, Señor. Yo quiero batallar y quiero aprender, Padre Santo, Padre amado, cada día, Señor, a servirte y a ser soldado, Padre, y a dar golpes certeros en el campo espiritual, Padre bendito. Quiero, mi Señor Santo, en el nombre de Jesús, estar en la libertad a la cual tú me has llamado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.